Hola a todos, qué cantidad de gente. ¿Estamos bien de horario? ¿Yo arranco? ¿Simplemente? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pilar, mi seudónimo de ilustradora es Pilar Dibujito. Soy de La Plata, tengo 25 años. Y bueno, básicamente primero les quiero agradecer a todos por estar acá. La verdad, no venía a Rosario hace 1000 años. Hermosa ciudad. Eh, Chicos, qué envidia una ciudad que mira al río, básicamente, ¿no? Qué lindo, qué buena idea que han tenido. Eh, y bueno, nada, felicidad de estar acá, gracias por venir. Y en esta presentación les voy a contar cómo jugar a los Sims cambió mi vida por completo. ¿Quién de acá jugó o juega a los Sims? Eso, vieja, mirá esa cantidad de manos, yo esperaba 2 o 3, dale, excelente. Bueno, para los que no saben, los Sims es un juego de vida, vos podés crearte un personaje, crearte una ropita, crearte una profesión, pero sobre todo te podés crear una casa, ¿no? Tiene unas herramientas de construcción muy increíbles y vos podés descargar muebles y cosas customizadas fantásticas. Y bueno, corría el año 2009, mi papá me bajó un Sims trucho en una computadora que tenía que recalentaba una barbaridad y yo estaba todo el verano encerrada como jugando a este juego a básicamente estar 1000 horas acomodando cada rinconcito. Bueno, hacemos la cocina, estamos 3 horas con la mesada, pedacito por pedacito. Y yo, mirando en retrospectiva, creo que fue mi primera relación con el diseño, ¿no? Fue como un diseño un poco inocente, sin saber. Y fueron pasando los años y yo dije, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? ¿Y qué estudia una persona que cree que hacer casas es fácil igual que los Sims? Por supuesto, me fui a estudiar arquitectura porque dije, debe ser lo mismo, ¿no? Bueno, pues claro que no era lo mismo, por supuesto que no, pero en el CBC conocí a un profesor, yo dibujaba un poco en ese momento, eh, microfibra y papel, otro plan, y un profesor me dijo, che, vos dibujas bien, vos deberías estudiar diseño gráfico. Y yo le dije, ¿qué es el diseño gráfico? Porque ni idea. Y el chabón no me supo responder. O sea, como que realmente él no tenía una respuesta clara para lo que era el diseño gráfico, pero me dijo, vos tenés que hacerlo. Y yo entré a la carrera de diseño gráfico sin tener ni idea qué era el diseño. Pero estuvo muy bien igual, así que le agradecemos a ese docente. Y les quiero mostrar la primera, bueno, esta situación en la que me conseguí una Wacom usada y me fui a estudiar diseño gráfico efectivamente y no hice casas en FADU, pero terminé ilustrando casas. Tenía un poco como esta fijación temática con estos primeros como diseños que hacía que estaban como muy relacionados como al diseño editorial, muy relacionados como más al libro álbum, un poco más infantil. Y seguía como un poco esta idea como de las casas. Este fue como un poco el primer acercamiento que tuve como con la ilustración, con una Wacom muy trucha y un Photoshop ruso terrible que se cerraba cada 2 minutos, pero funcionaba muy bien. El resultado estaba bueno, es muy diferente a lo que hago ahora y por ahí por lo que me conocen, pero arrancó siendo esto. Y algo muy hermoso que conocí en Historia 1 es la gran referencia suprema, que fue el Arts and Crafts. Posiblemente acá todo estudiante de diseño debe recordar algo de esto. Pero bueno, el Arts and Crafts era un movimiento de Inglaterra en fines de 1860, principio de 1900 más o menos, que fue básicamente una reacción a la revolución industrial, ¿no? Básicamente lo que decía William Morris, que es el mayor referente como del Arts and Crafts, decía como que el avance de la industrialización, como que la producción en masa estaba como arruinando el alma de los objetos cotidianos.
Y él proponía esta idea de que había que volver a los oficios artesanales, ¿no? Como, de hecho, como en esta imagen, este sello, es un artesano dándole la mano como a un pintor, ¿no? Como un artista. Entonces él pensaba en esto, como en la vinculación del arte con el oficio, y también como él era socialista, entonces traía como esta idea de que el bienestar del trabajador, el bienestar del artista, iba a darle alma a ese objeto, ¿no? Y como que esas dos cosas tenían que estar siempre como conectadas y unidas, el arte y la vida. Y básicamente él creía que la gente tenía que vivir rodeada de cosas hermosas y bien hechas y hechas por humanos. Y yo, claro, dije, yo soy una persona y yo quiero vivir rodeada de cosas bien hechas. Tipo, esta es la manera de ver el mundo. Así que, bueno, William Morris después tuvo todo tipo de problemas porque sucedía que si un artesano estaba 20 meses haciendo una silla, por ahí no iba a ser muy popular el precio de la silla, como que después tuvo unas ciertas situaciones, pero en lo filosófico era hermoso, ¿no? Y les traje algunas cositas lindas para ver, porque fue como el primer acercamiento a este como mundo de los ornamentos, había alfombras, una de las cosas más conocidas que tiene el Arts and Crafts son estos empapelados como con las formas orgánicas y las formas de la naturaleza, y siempre como muy cargadito, ¿no? Como todo muy, muy intenso, y siempre traía también como un poco de estas estructuras medievales. Por ejemplo, en el diseño de los libros trae como estas estructuras como de la iluminación, ¿no? Que son muy como la era medieval, y todo con mucha labor manual y como con mucha atención como a esos bordes. Y la verdad que a mí me fascinó esto. Yo cuando lo vi dije, claro, como, ahora sí, por Dios. Entonces en esa época que estaba como fue como medio al principio de la carrera, estaba como ahí formando como el estilo y las ideas, y estaba en un momento muy esponja, ¿no? Entonces empecé como a aplicar ese estilo, esa manera de construir las imágenes en mis trabajos. Descubrí en esa época los ejes de simetría de Photoshop. Chicos, qué maravilla. Si no los usan, salgan de acá y pongan eso porque es una locura. Es hermoso. Y bueno, empecé como a traer como esta idea mucho más ornamentada a mi laburo, pero con una aplicación como mucho más gráfica, ¿no? Mucho más con este resultado más prolijo que te da Photoshop, muy, hasta en algún punto tal vez un poco estéril, ¿no? Como muy perfecto. Muy contrario a esos ornamentos del Arts and Crafts que estaban hechos a mano, ¿no? Entonces, empecé como en ese mismo momento a probar algunas técnicas que tenían mucha impronta humana para aplicar estos ornamentos. Estaba bueno porque, por ejemplo, el tatuaje hand poke, muchos sabrán, es una técnica en la que vos tenés la aguja en la mano y clavás puntito por puntito. Y realmente como que sentía como que le terminaba de dar un poco de alma al diseño, el hecho de estar ahí haciendo un resultado que no es perfecto, ¿no? Como que por un lado estaba lo perfecto de la técnica, que es Photoshop, que es imbatible, versus lo que uno puede hacer con sus manos. Mismo también, por ejemplo, probé cerámica, que tiene una resistencia a esa materialidad increíble y te propone una paciencia con la frustración tremenda, porque vos por ahí estás 400 años pintando un platito y el platito explota en el horno, ¿no? Y como, bueno, that's life. Pero empecé a recolectar como un montón de grafías de esos como errores o esas cosas bien identitarias de las técnicas que me coparon mucho y salieron un poco de eso del Arts and Crafts, ¿no? Eso que me había gustado, que era como, bueno, a ver qué se puede hacer con las propias manos de esto. Y siguiendo con las referencias supremas, porque todas las referencias que les voy a mostrar hoy las aprendí en la facu, chicos. Historia 2,
uno estudia el Art Nouveau, ¿no? Y acá fue como, esta era mi filosofía, al final cambiaba todo el tiempo de opinión, pero digo, el Art Nouveau tiene algo que el Arts and Crafts no tiene, que a mí me gustó mucho, que es que el Art Nouveau no propone resistirse a la industrialización, sino que propone tomar esto que la industrialización viene a facilitar, ¿no? El Art Nouveau en un principio, después todas las cosas fallan, por supuesto, ¿no? Como que hay un ideal y después es la realidad, pero tenía como una aspiración a como democratizar la belleza y realmente con estas técnicas industriales lograr que los objetos tengan más valor estético y puedan ser más accesibles. Y sobre todo algo muy lindo que tiene el Art Nouveau es un poco que busca eliminar como la jerarquía entre las artes mayores y las artes menores, ¿no? Las artes mayores siendo la escultura, la pintura, y las artes menores siendo, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Como es lo mismo, en algún punto este estilo unifica el arte que puedes encontrar en un museo y una publicidad que puedes encontrar en la calle o un panfleto como comercial. Y eso me pareció muy hermoso. Uno, bueno, puede reconocer el Art Nouveau con estas figuras clásicas, estas mujeres que son como un poco eróticas, un poco musas en la naturaleza. Tienen algo muy fácil de reconocer del Art Nouveau, es como la línea látigo, porque parece que es simétrico, pero después se tuerce para un lado, se tuerce para el otro. Eso busca como evocar algo de la naturaleza, ¿no? Que parece como que tiene un patrón, pero siempre después al final sale para un lado que no es. Y eso es muy bello y está traído a elementos de la industrialización, como por ejemplo esto, el vitró, la herrería y las fachadas, ¿no? Usa el metal, usa estas técnicas como más que tienen esa violencia de una fábrica, ¿no? Del metal, de estas cosas más duras y estos materiales de la industrialización. Tipografías, miren lo que es la de abajo, Dios mío, increíble. Aplicado al diseño editorial y sobre todo de lo que más me gustó, yo creo que es el germen del diseño gráfico, es la publicidad, ¿no? En ese momento estaba como muy en auge la litografía, que eso permitía, es como si fuera una serigrafía para los que no conocen, que básicamente lo que permitía era como una impresión más masiva, ¿no? Muchos artistas de repente podían imprimir estas obras y poder reproducirlas sobre todo, y con mucha riqueza cromática. Y bueno, estas publicidades que son como muy, muy conocidas y muy icónicas, son bastante características del Art Nouveau. Antes de esta era, como que era más normal la publicidad con tipográfica, ¿no? Y después empieza como a surgir mucho más este cartel ilustrado, y un poco estas ilustraciones inundaban las calles, ¿no? Como que había una cierta democratización al acceso de esta gráfica. Y son los primeros que piensan la publicidad como un espacio artístico también, ¿no? Como es esto de que tal vez no hace falta como estar en un museo para ver algo hermoso. Y bueno, uno de los lemas del Art Nouveau es que el arte en todas partes, ¿no? Y esto me gusta mucho, como que siento que lo tengo como muy, muy presente en mi cabeza. Y es esta idea de esto, de que la belleza realmente como que puede estar en todos lados si uno hace como el ejercicio de abrir como la observación, ¿no? De estar como dispuesto a eso. Estos son algunas cosas que veo en la calle y como que siento que es un poco un superpoder como que aprendí en el mundo del diseño, que es caminar mirando la calle, ¿no? Como no caminar como pensando en que quiero llegar, sino, bueno, a veces sí, pero a veces también caminar lento y caminar mirando los azulejos del subte o la basura que está en la calle o un cartel de un perrito increíble. Y es esto, ¿no? Como la calle está llena de gráficas, por ahí no legitimadas,
por ahí gráficas hechas por letristas y no por diseñadores, pero gráficas muy interesantes al fin. Y fue en esta observación, en este como estar abierto y como dispuesto a la gráfica, que llegó a mis manos este cuadernito que en una mudanza lo iban a tirar y yo dije, venga. Fue un momento en el que fue después de la pandemia, yo estaba más o menos a la mitad de la carrera y era un momento en el que estaba mucho en la compu, como que realmente yo pensaba, bueno, mi futuro como diseñadora es estar en el living de mi casa en chancletas enfrente de la computadora por el resto de mi vida. Y llegó esta materialidad no sé, ofrecerme un mundo posible. Y empecé a escanear estas estampillas que de cerca son una hermosura. Como yo tengo un escáner que es muy bestia, o sea, podés ver cualquier cosa muy linda. Y empecé como esto, a como hacer este ejercicio de algo muy chiquito, verlo muy de cerca y a ver todos esos detalles gráficos y esos rasgos de la técnica manual que son muy propios de la calcografía, que es la técnica con la que se hacen las estampillas, los billetes, que es una técnica muy, muy, muy minuciosa y con mucha seguridad de impresión. Y algo muy hermoso de la filatelia que encontré después, y no sé, como que le encontré esa vuelta más romántica, es que en las estampillas, como en los billetes, a más error hay más valor, ¿no? Las estampillas más valiosas son las que están chotas, o sea, las que están corridas, las que están con un color que no es el que debería ser, las que están mal dentadas. Mismo en los billetes también, en el coleccionismo de billetes, los billetes que tienen errores son los billetes más valiosos. Y no sé, eso no deben pensar los filatelistas, ¿no? Pero a mí me parecía como muy, muy romántico ese pensamiento, ¿no? Como que en realidad lo valioso no eran las que estaban bien, sino las que estaban mal, ¿no? Y en este momento, así como muy de esponja, fue que hice esta primera ilustración emulando una estampilla de Correos de Chile, como medio un juego, ¿no? Como de que estaba muy mirándolas y quería probar a hacer una como para entender cómo estaban construidas esas imágenes, ¿no? Como para entender el estilo. Sin ningún tipo de aspiración, ¿no? Y me gustó mucho el resultado y empecé como a probar un poco más. Estas las hice con Photoshop, que tiene la maravilla de que es que uno puede tener millones de capas y millones de niveles de complejidad. Y traje un poco de otro color, que también es algo como muy propio de la filatelia, ¿no? Es más barato que tenga menos colores. Y algo muy, muy lindo para mí de la ilustración es como esta posibilidad de inventar imágenes que no existen, ¿no? Como bueno, entonces esta Eva la dibujé con este collar, que es el collar de San Martín, que tiene todos los escudos de todas las provincias y no hay fotos de Eva con este collar, pero eso es lo fantástico de dibujar, que puedes inventar cualquier cosa, hacer falsos históricos. Y de repente seguí como con esta serie, que sin querer, o sea, no fue algo como súper planeado, pero se tornó a como esta identidad como argentina, a representar, como tratar de buscar esos íconos, ¿no? Porque al fin y al cabo, las estampillas en algún punto representan los íconos que definen un país, ¿no? Como que antes, cuando se usaban las estampillas, más que ahora, el correo de cada país validaba qué imágenes representaban a un país y qué no, ¿no? Tienen los próceres, tienen la fauna y la flora. Básicamente es como todo ese banco de imágenes que representan como a esa identidad frente a otros países. Entonces siempre como que uno piensa un poco la filatelia como relacionada como esa cosa medio solemne, ¿no? Yo pienso en una estampilla y pienso como en la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces era un poco gracioso como ese hackeo, fue como de gracia en un principio. Eso que sucede cuando sacás a la reina de Inglaterra y pones una media luna mojada en un café, ¿no? Como que era ese corrimiento, me parecía como muy simpático de poner como en un género discursivo muy,
muy solemne, algo como que jamás podría estar en una estampilla. Y me empecé como a adentrar en esa manera de construir esas imágenes y traer también, bueno, otros íconos que también traen como la musicalidad, ¿no? Como a escuchar mucho y sobre todo a esto, como a aprovechar que el display me daba como mucha capacidad de detalle y que yo podía ponerle como infinita cantidad de cosas, ¿no? Como realmente, bueno, esta de Charlie, por ejemplo, tiene como el rap de las hormigas, yendo a la cama al living, tiene ese Charlie cayendo, el Say No More, Adela en el carrusel, como que podía como ir agregándole cosas y como collageándolo. Esta del Diego fue una de las más difíciles porque hay Diegos como hay personas, ¿no? Y cómo se abarca esa inmensidad sin caer como en mi Diego, como en mi propia versión del Diego, sino, bueno, cómo puede haber varias voces adentro de lo que yo hago, cómo puedo no pensar tanto en mí misma, sino como tratar de mirarlo un poco más de lejos. Y para eso fue como un momento en el que también empecé como a tomarme un poco más en serio como mi metodología, que era investigar un montón, ¿no? Como estar chupando un montón de información, ver documentales, leer artículos, leer notas, ver ilustraciones de otros ilustradores, ver esculturas, juntar toda la información posible para que no quede como solamente en mi cabeza. Y, y fue como un proceso muy divertido, ¿no? Porque de repente es como que podés mirar todas las aristas del país. Dije, bueno, ¿cuál es el balneario por excelencia de Argentina? Es Mar del Plata. Y trayendo también como otras fuentes. La ilustración del medio está basada en Tren de Excursión, que es una ilustración de Luis Medrano, que sale de los almanaques de Alpargatas, que posiblemente los conocerán, que tienen unas ilustraciones fantásticas y también son hipercostumbristas y están buenísimas. Y también como esto, de como pensar un poco a conciencia cómo se construyen esas imágenes y cómo yo segmento por sectores, ¿no? Como que es un proceso un poco obsesivo en algún punto, como que divido por pedacitos y estoy mucho rato como en cada esquinita, ¿no? Como que estoy, bueno, en la esquina superior y estoy por ahí 3 días en la esquina superior. Y un poco me di cuenta que ese pensamiento es un poco como cuando jugaba a los Sims, ¿no? Como que hay como una equivalencia entre estar 3 horas haciéndole el baño a tu familia y estar 3 horas haciendo la esquina de un ornamento. Y esto que fui pensando de como que, bueno, por ahí estoy un montón de rato haciendo esa pequeña sección que es como una habitación, pero en conjunto todas esas habitaciones construyen una gran casa que son como un gran relato, ¿no? Todos esos mini elementos y símbolos con esos guiños a la nostalgia construyen como una gran idea y una como gran representación. Así que bueno, nada, básicamente estoy jugando a los Sims, chicos, o sea, yo... Entonces empecé también a pensar como, bueno, ya es un sistema gráfico, ¿no? Ya tiene como un rumbo directo. ¿Cuál es la pieza central? Hicimos esta ilustración de Argentina que tiene un poco ese guiño al cancherismo y un poco a la arrogancia que muy bien nos caracteriza. Y también empezar a probar como con otras maneras de distribución de la imagen, ¿no? Como eso muy cercano al diseño gráfico, a pensar la comunicación. Hice esta ilustración de Estela para un 24, para un Día de la Memoria, y probamos esto como que de, bueno, subirlo gratis, ¿no? Y que la gente lo pueda descargar y que la gente lo pueda imprimir y imprimirlo en serigrafía y pegatinearlo y efectivamente eso funciona muy bien porque es como vas a la marcha y lo ves pegado y es hermoso eso, la verdad, como que no vivan las cosas solamente en la computadora, sino que tengan un poco de rumbo y otras personas que manipulen esas imágenes.
Y mismo, de hecho, pasó algo muy hermoso que le pude entregar una ilustración a Tati Almeida. Esto no supa en nada la trama, simplemente amo esta foto, no puedo creer que exista. Gracias, chicos. Me comí un sanguchito de miga con Tati, la amo. Una reina. Y bueno, hasta acá todo bien, todo romance, ¿no? Como, ay, qué lindo, qué inspirada, pero ¿de qué vive, no? Como con qué paga el alquiler esta persona, ¿no? Porque todo bien con subir dibujitos a internet, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, básicamente con mi socio Jerem, que está acá presente, tenemos este estudio de diseño que se llama Estudio Chinchulín. Es terrible el nombre, ya lo sabemos, pero decidimos llevar a fondo el concepto. Y bueno, básicamente hacemos un montón de productos con estas imágenes y nos encanta buscar proveedores, enloquecer, levantar cajas, arruinarnos la espalda. Es muy divertido. Y esto está bueno porque esto de sacarlo un poco de la computadora, ¿no? Bueno, verlo en una marcha y verlo como también en funcionalidad, ¿no? Como en uso a las cosas, que no queden solamente como en la contemplación. Y una metodología que hacemos mucho en el estudio es esto de como observar figuras clásicas, ¿no? Como estar mirando la calle. Estas estampillas, hoy quedé bugueada. Estas escarapelas las hicimos basándonos en estas formas muy tradicionales del fileteado, de los escolares, de los bondis. Y fue muy divertido porque es como, bueno, traer algo que ya existe y cruzarlo con un nuevo soporte. Mismo sucedió algo medio parecido con estos cuadernos que hicimos, que fue lo último que hicimos, que básicamente, nada, un día me tomé el subte y dije como, che, ¿puede ser que todo esto que está en la pared sea increíble y yo paso por adelante y nunca le presto atención? Y de hecho todas las estaciones de subte, las más antiguas de Buenos Aires, tienen estos azulejos de Talavera que son como españoles, que están todos pintados a mano, son increíbles y son patrimonio de Buenos Aires, perdón, son Monumento Histórico Nacional de Buenos Aires. Están hechos percha, chicos, yo no les puedo explicar el estado de esos azulejos, es como realmente, es preferible tipo, no, Dios, te hace mal a los ojos. Y bueno, entonces empecé como a registrar estos azulejos y a redibujarlos, ¿no? Como para archivarlos, como para sacar ese diseño, porque es posible que un día simplemente vayamos y no estén más, ¿no? Como que haya cemento alisado encima. Y eso es un poco tremendo, siempre hay como una cuota de tristeza, como en todo eso. Mismo, esto fue también de lo último que hicimos, que lo hicimos en colaboración con Estudios Kiski, y que es un libro que se llama el libro de los bondis, que registra toda la identidad gráfica de los colectivos. Hicimos estas libretitas. Y bueno, nada, como que fue un poco, como que creo que en un principio, para pensar la identidad como argentina, en un principio siento que empecé por la primera capa, que es como, bueno, ir a los símbolos clásicos, ¿no? Bueno, Charlie, el Diego. Pero después, como que con el tiempo siento como que fue el ejercicio de sacar capas, ¿no? Como de ir profundizando y también irlo llevando como más al campo visual, como al campo del diseño. Y creo que en algún punto a veces siento que es muy cercano al diseño y tal vez es algo como que lo aleja un poco del arte o de la obra, que es como que a veces siento como que no es que hacemos algo nuevo, sino como que nuestro trabajo es como redirigir la mirada hacia algo hermoso que ya existe, ¿no? Como los azulejos del subte, que justo esos que usamos, estos mismos, son la combinación de la línea C y D, que es la estación de subte por la que más gente pasa de Buenos Aires. Es exactamente abajo del obelisco. ¿Cómo puede ser que yo pasaba por adelante y nunca los había visto? Entonces, nada, como ese ejercicio de prestar atención a lo hermoso, sentimos como que es una buena respuesta a todas esas políticas de destrucción del patrimonio o del abandono.
y que realmente las ciudades tienen un montón de identidad y un montón de belleza gráfica que tal vez no está catalogada como diseño, ¿no? Pero está ahí y está hecha por personas muy increíbles. Y un poco... y un poco como que también es una respuesta que siento que no sienten que es todo igual. Como, bueno, recién hablaban un poco de esto, como que todos los autos son cada vez más grises, ¿no? Y los edificios son como más cuadrados y de Durlock y se escucha todo. Y las identidades visuales son cada vez más homogéneas, ¿no? Como un poco todos los cafés de especialidad son el mismo café de especialidad, puede ser, como que estamos en un bucle que siempre vamos al mismo lugar. Que no es la culpa de los cafés de especialidad, por supuesto, pero es un poco la tendencia del consumo visual que tenemos, ¿no? Y esto realmente es algo que me preocupa y me concierne. Y por suerte siempre hay alguien en la facultad que te dice, tranquila, no lo pensaste vos primera, ya existe esto. Y me enseñaron este término que me gustó y me ordenó mucho, que se llama fascismo visual. Voy a tomar agua. Traje para leerles este pedacito de una amiga francesa, Lebrant Breterville, que posiblemente esté muy mal pronunciado el nombre, pero está escrito, lo pueden buscar cualquier cosa, que cuando lo vi fue como, claro, totalmente. Se los voy a leer. Dice, si los medios masivos incluyesen contradicciones, si sus imágenes contuvieran sugerencias en lugar de afirmaciones, el observador podría hacer el esfuerzo por zanjar la brecha, interpolar, extrapolar, participar. Pero no es esa la meta de comunicación de los medios masivos. Si el objetivo del cliente es vender un producto o una idea a toda velocidad, el problema no incluye el fomento de un público pensante. Tremenda ella, tipo, loquísima. Nada, obvio que la primera vez que lo leí no entendí nada, ¿no? Pero cuando me lo explicaron en clase, me hizo mucho sentido y me gustó mucho porque en esa materia que es estudios de género, básicamente como nos ayudaron a entender que todo un poco se construye como sobre el binarismo, ¿no? Más allá del diseño, como lo podemos ver en todo, como está lo bueno y está lo malo. O está como lo bueno y el resto, ¿no? Como lo otro, lo que no es como lo bueno. Y eso en el diseño lo recontra podemos ver también, ¿no? Como que hay una idea de que el buen diseño es el diseño eficiente, no es el diseño que viene a dar respuestas. Yo me acuerdo que al principio de la carrera, está bueno, porque al principio de la carrera es como que ahí todo tiene definiciones y todo es súper seguro, ¿no? Bueno, el diseño es esto. Y después vas terminando y te das cuenta de nadie que se la juega por ninguna resolución, ¿no? Pero había como una idea al principio que yo escuchaba mucho que era como el diseñador viene a dar respuestas, ¿no? El diseñador resuelve problemas. Y es primero una visión un poco idealizada de los diseñadores. Chicos, sáquenos un poco la carga. Pero bueno, es como esta idea un poco de la helvética, ¿no? Del buen diseño, el diseño del menos es más, el diseño que trae soluciones. Y en algún punto ese diseño, esa visión tan homogénea del diseño, plantea un poco como una unidireccionalidad del mensaje, ¿no? Como, bueno, los medios masivos, como dice Lebrant Breterville, o podríamos, ella se refería como a la televisión en ese momento, ¿no? Como que crean un mensaje y ese mensaje se plasma perfectamente en todos nosotros que estamos acá y todos entendemos lo mismo. Pero es un poco pensar que somos medio boludos, ¿no? Porque como que somos todos iguales, ¿no? Como que no tenemos ninguna herramienta crítica como para darle una respuesta. Es un poco como subestimar al usuario. Y yo me pregunto también como, bueno, ¿qué pasa con todo lo otro? Como todo lo que no es eficiente en el diseño, todo lo que es ambiguo, todo lo que
involucra esos errores, que es algo que, bueno, particularmente, lo estoy pensando ahora, pero la ornamentación le ha pasado eso, ¿no? Como vino la Bauhaus y dijo, todas estas porquerías me las sacan de acá. Pero bueno, nada, estaban buenas algunas porquerías también. No hace falta sacarlas a todas. No sé, tal vez eso otro, ¿no? Como eso errático, eso difícil, eso que propone como una lectura más lenta y más densa y más compleja y que tal vez al principio no entendés y lo tenés que ver un par de veces para entenderlo, puede ser hermoso también, ¿no? Eso ineficiente. Ahora hay como una idea de que las cosas ineficientes fuera, ¿no? Y no sé, por ahí hay algo lindo también como en eso diverso y como en eso desprolijo y en eso que tiene como rasgos bien humanos. Y ahora les voy a mostrar el proceso de una de las últimas ilustraciones de esta serie de estampillas. Pero antes voy a tomar agua de vuelta. Bueno, nos situamos en 2023, abril, momento de reclamo presupuestario, la peor de las ondas. Estamos como a una semana y veníamos como, bueno, muy pensando en eso. Mismo se vivía mucho como en la facultad, como esa presencia y esa falta de plata y esa bronca también y como todas esas patadas en el piso. Y entonces había como mucho levantamiento de archivo, ¿no? Como, y en ese desparramo como de archivo visual, hablando de las universidades y pensando en las universidades, fue que me crucé de vuelta al escudo de la Universidad Nacional de La Plata, mi ciudad, y lo volví a mirar con detenimiento y dije, qué lindo, como qué complejo. Mi viejo es docente universitario, entonces me crié mucho como en la facultad, en el Bosque, en La Plata. Entonces tengo como muchos recuerdos de este escudo, como de verlo en lapiceras, en fotocopias, todo expandido, todo pixelado, como verlo en millones de aplicaciones. Y como que lo miré con detenimiento y dije como, qué lindo, qué extremo, qué lleno de referencias y de cosas tan geniales. Y tiene ese anclaje abajo buenísimo que es por la ciencia y por la patria. Y entonces como que me pregunté como, che, ¿no existe un escudo que reúna a todas las universidades? Porque está como, bueno, el escudo de la UBA, el escudo de La Plata, del Litoral, como que, bueno, cada una tenía como, cada institución su propio escudo, pero la marcha era federal, ¿no? Como tenía como este espíritu de reunir a todas alrededor del país. Entonces, dije, bueno, vamos a hacerlas con Jere, ahí faltaban 3 días más o menos. Y este fue el primer boceto de la ilustración, que es tremendo. Yo no les puse fotos de los bocetos porque se hacía muy largo esto, pero quiero que sepan que todas esas cosas prolijas que les mostré empiezan así como una profecía de Parravicini terrible, en el que, bueno, es también que creo que es algo muy del diseño, como primero pensarlo en chiquito, ¿no? Como pensar cómo se ve como el afiche de lejos, que siempre es algo como que tengo como muy presente. Y nada, fue un proceso como muy lindo de buscarle muchas referencias y muchos elementos. Y así veníamos un par de días antes, yo recopada, tipo, ay, qué lindo que está quedando esto, qué buenos estos colores. Y dije, voy a subir un avance a Twitter, a ver, lo voy a compartir un poquito. Chicos, estoy haciendo esto, jajaja. Y una chica me dice, Piri, está re lindo lo que estás haciendo, pero no sé si te diste cuenta que estás dibujando a la Pepona, ¿puede ser? ¡Qué terrible! Muy fuerte. Así que nada, esto es simplemente un shout out a esta tuitera que me ha salvado la vida, digamos todo, la verdad. Qué importante el feedback. Ahora estamos muy en una de Twitter es una porquería, pero Twitter puede ser muy útil y fue muy útil en este momento.
Así que 14 horas después, que chicos, en un fin de semana, en 48 horas, 14 horas dibujando es mucho tiempo, como que realmente fue terrible, y medio giga después, este fue el resultado final del escudo universitario. Que estuvimos todo el fin de semana con mi compa Jere buscando millones de elementos. Quiero mostrarles algunos porque creo que eso fue como que lo que nos gustó mucho como del proceso y lo que se nos hizo como muy fácil. Tiene como en las guardas, como las guardas Pampa. El personaje que está en el medio es Palas Atenea, que es la diosa griega como de la sabiduría y de la guerra justa, que también es como el icono que está en... el icono que está en el escudo de La Plata, que sacamos como mucha referencia de ahí. Tiene como un búho en el casco, que bueno, lo reemplazamos por un ñacurutú, que es autóctono de Argentina. Tiene como este libro abierto, como la idea del desarrollo de la ciencia, las hojas de roble que representan la fuerza, y del otro lado las hojas del laurel que representan el triunfo, como la victoria y la gloria. Y son las del escudo también. Tiene la bandera, tiene el escudo nacional, la antorcha encendida, que es un símbolo de como de la transmisión del conocimiento, y arriba de todo, que creo que es el detalle que más me gusta, que es la Cruz del Sur, que las estrellas básicamente que orientan a los navegantes y está orientada hacia el sur. Y quedó muy bien, la verdad, para el proceso que tuvo, como que fue como creo que muy nada, como hay que hacer esto sí o sí porque me van a cerrar la facultad, o sea, vamos a hacer lo que podamos. Y también lo subimos con un modo de distribución gratuito, como en plan, descárguenselo, hagan lo que quieran, imprímanse una remera, imprímanla en serigrafía. De hecho, vi que lo imprimieron acá en la UNR, en serigrafía, y quedaron muy lindas, así que eso me emocionó. Ah, miren, de hecho está ahí, acá. Estas las imprimieron acá, en Rosario, las de la esquina. Tremendo, no me había dado cuenta que lo había puesto. Y fue muy loco, porque cuando llegué a la marcha, como que lo vi en todos lados, ¿no? Fue flashero, fue raro. Tipo, fue un poquito una bajada de presión cuando llegué. Íbamos caminando y era como, oh, qué loco esto. Pero fue como realmente muy hermoso, como el máximo honor que siento que se puede tener como diseñador gráfico, no como la adopción natural y no buscada de algo. Y yo creo que también si vos lo querés hacer a propósito no te sale, como que realmente tiene que ser un poco de pedo porque es imposible como hacerlo intencionalmente. Y sobre todo lo miro con mucho amor porque siento que también como la creación de eso fue como muy posible gracias a la observación, ¿no? Como a estar como en contacto con esa sensibilidad y ese contexto que es la calle, ¿no? Y es básicamente como sentir como la propia historia y tratar de hacer como algo con eso, con las herramientas que justo las que me tocaron a mí fueron las del diseño. Y bueno, nada, como también siento que es algo muy cercano a lo que tenemos como idea en nuestro estudio, que es como agarrar una boludez y llevarla a fondo. Y en ese tiempo y en ese proceso y en toda esa situación como errática y humana suceden como cosas muy geniales. Así que ese día que realmente éramos tantas personas en la calle queriendo lo mismo, yo sentí que fue como una celebración total de lo humano y fue muy hermoso. Así que les agradezco un montón por escucharme. Bueno, gracias a todos. Si les parece, hacemos 4 o 5 preguntas. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Ahí veo una mano.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, estoy muy emocionada. Me emocionó mucho la última parte. Nada, quería más que nada preguntar o un poco agradecer también que todo lo que mostrás y lo que diseñan juntos y venden también es todo muy argentino, muy nacional. Yo no sé si eso quizás lo piensan o lo hacen porque aman el país, que creo que todos amamos nuestro país, pero quizás tiene un significado de por qué hacer, porque podrías hacer una estampita de Michael Jackson y no, la hiciste de Charlie. Eh, y estar tan involucrada en el país y con la situación actual, nada, agradecerte por eso y por haber hecho el escudo que hiciste para la marcha, todo, pero saber si hay un motivo de por qué todo lo que hacen es nacional, los fileteados, lo de las estampitas de, bueno, de Charlie, de Maradona, de Messi, si saber si hay un motivo o simplemente les nace hacer cosas del país. Yo creo que es porque me importa, o sea, como que siempre siento que fui una persona que me importó la política y me importó la situación del país y como que nunca fue algo que me fue ajeno. Y esto, las herramientas que me tocaron y que elegí fueron las del diseño. Y nada, es como, yo no siento que sea algo como que hago muy a conciencia, que hacemos muy a conciencia, pero creo que es como natural, como en una situación que uno se siente vulnerado, porque realmente yo particularmente con la situación de la universidad, me toca muy de cerca, tipo mi viejo es docente, mis hermanos van a la universidad pública, yo voy a la universidad pública, mis amigos, yo voy a laburar en la universidad pública, o sea, como va a ser una rueda para siempre. Yo creo que es como eso, como muy, muy natural de que es algo que me importa y me toca y con lo que puedo hacer es con el diseño, ¿no? Entonces, sí, es argentino, a propósito, y no sé si lo puedo elegir porque es como lo que sale también, como es lo que veo, ¿no? Y es lo que sucede con eso, ¿no? Es como es estar tan en contacto como con el contexto que es como que te salen cosas medio con lo que estás viendo también, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, qué vergonzosos. Ahí va. Quiero que sepan que la primera vez que di una charla en La Plata, también era un montón de gente y nadie me preguntaba nada. Y yo tipo, dale, chicos, pregúntenme algo, por favor, no me dejen acá sola. Y una chica me preguntó, ¿de qué signo sos? Y yo tipo, te voy a responder, pero fue muy gracioso. ¿Cómo va? Bueno, yo te quería preguntar si, digamos, vos te sentís realizada como diseñadora, o sea, realmente tenés dimensión de todo lo que provocan los diseños, tanto culturalmente como, bueno, en el ámbito de la educación. O sea, mañana se termina el mundo, vos decís, bueno, creo que mi misión de diseño está pasando. O sea, ¿sentís la dimensión de eso? Obvio que no. No, yo creo que es algo muy humano nunca sentirte realizado, ¿no? Siempre sentir que falta algo y cuando lográs algo, ver solo lo que falta. Como que o sea, el que te dice que está realizado te está mintiendo, tipo, es mentira. No, estoy re agradecida con esto, tipo, la verdad me parece una locura esta cantidad de gente, esta cantidad de cabecitas acá mirando, me parece hermoso y que me hayan traído acá, la verdad que esas cosas las valoro mucho y siento que tampoco tomo mucha dimensión porque, no sé, pasa todo muy rápido y es todo muy loco, pero no. Sería la muerte estar satisfecha, ¿no? Como sería tipo, bueno, me muero y listo, total, ya fue. O sea, la vida es de desear, ¿no? ¿Alguien más? Eso. Voy a ir atrás porque fueron como demasiadas personas de adelante. Jere, estás como movilero. Primero de nada, bienvenida. Un gusto tenerte acá. ¿De qué signo sos? No les voy a decir. No va tanto a lo gráfico, sino a qué palabras le dedicarías a las personas que todavía no están tan presentes en lo que pasa actualmente en las universidades.
Yo diría que nadie está tan lejos, ¿no? Que es simplemente tal vez como hacer el esfuerzo de mirar un poco alrededor, porque todos tenemos algún amigo que estudia en la universidad pública, o tenemos algún pariente, o no sé, alguien cercano tuyo estudió, o si no tenés a nadie, también es como el ejercicio de, no sé, preocuparte tal vez por cosas que no te involucran directamente a vos. Nada, yo siento que es re importante como que haya universidades públicas en el país, o sea, a largo plazo, o sea, ahora parece por ahí ineficiente bajo este discurso, pero a largo plazo es muy eficiente que haya profesionales y que todos nosotros nos recibamos y seamos diseñadores, realmente tipo es hiper importante. Así que para mí es por ahí hacer el ejercicio de como mirar un poquito más lejos que uno mismo, ¿no? Como eso creo, me parece. A ver acá. Olis. Hola. Hola. Yo quería preguntarte que cuando estás diseñando, ¿no? ¿Cuándo sabes que ya está listo el diseño? Nunca. Eso, y también, que se me ocurre ahora, ¿qué haces en los momentos por ahí que tenés algún bloqueo, digamos, creativo? Nunca siento que está terminado, como que realmente eso es una pesadilla, como que siempre uno puede seguir tocándolo y exportar final 2, final 3, final 4.pcd, así como hasta el infinito. De hecho, como que desde que siento que lo termino hasta que realmente lo termino, por ahí pasan días, ¿no? Como de siempre tienen algún problema. Así que eso es como un poco el autocontrol, también un poco la mirada ajena que te dice, bueno, déjate de joder las bolas, ya está. Tipo, Jere, vos mucho, como diciendo, ya estás loca, listo. Así que está bueno una mirada ajena que te diga, basta, hermana, ya está, tipo, anda a tomarte un mate. Y me salió el sol, ya está. Y frente al bloqueo creativo, yo siento como que antes creía como que era seguir hasta que salía. Ahora estoy un poco más amiga de la idea de que tal vez no hay que hacer nada, como tipo dejar todo, dar una vuelta, como realmente. Bueno, últimamente estuve trabajando mucho como en mi casa y como muy encerrada, y como que realmente cuando estaba como reaplastada mal, el plan salir a dar una vueltita a la manzana. ¡Ay! ¿Cómo te acomodan las ideas? Totalmente. Así que creo que eso, como dejarlo reposar y no tratar de resolver todo rápido, ¿no? Como creo que eso es, sobre todo más allá del resultado, como para tu cabeza. Como, igual obvio que yo no cumplo esto, tipo, pero qué fácil es dar consejos. Sigan preguntando. De ¿Una nada. más? ¿Alguien de atrás? Allá, me voy a la cara que Pegate, menos pegate, veo. dale. No. Al fin me llegó el micro. Bueno, buenas. Nada, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería el próximo proyecto? Y también si el proyecto que vos lo ves, decís, este es mi proyecto más grande que hace en mi vida, o hay otro que vos digas, no, mirá, pará, va a explotar todo. Y esas son mis preguntas. Siento como que no tengo tanta percepción de mi propio trabajo, o sea, un poco dar una charla me ordena, pero quiero que sepan que es un orden ficticio para poder comunicarlo, porque en mi cabeza tipo es un quilombo todo. No sé, trato de no pensar que lo que hice ya es lo más grande que hice, porque eso sería un bajón. No sé, trato de hacer muchas cosas a la vez, como no estar haciendo una sola, como trabajo mucho como en muchas piezas distintas en simultáneo, porque prefiero por ahí tener muchas a la vez y que tarden mucho y que tengan mucho proceso cada una, a como decir, bueno, hago esto y lo termino, como que es más frustrante, me parece eso. Antes como que trataba de hacerlo un poco así, ahora como todos los procesos, bueno, por ejemplo, sobre todo muy vinculado como a crear productos,
que es el proceso más errático del mundo, tipo prototipar algo. Por ejemplo, estos cuadernos de azulejos, desde que los presupuesté por primera vez hasta que los tuve en mi mano, habrán pasado 4 meses. 4 meses de estar, el archivo está mal, hacelo de vuelta, taca, de vuelta, prototipo, salió mal el prototipo, de vuelta. Como todo tarda tanto tiempo, que esta idea de como sentarme y hacer algo y terminarlo y seguir, es un poco distante. Así que trato de hacer como muchas en simultáneo y como no pensar tanto, no pensar tanto porque no hago nada, sino así que por ahí en unos años miro para atrás y lo ordeno un poco. Ahora es como, bueno, vamos haciendo más o menos lo que dan ganas, aprox, más o menos. No sé si contesté tu pregunta, más o menos, ¿no? ¿Sí? Ay, me tira una mano, ok, gracias. No tenés micrófono para quejarte, así que... Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Hay una chica ahí, no la vamos a dejar con la mano levantada, pobre. Dale. La última. Ahí está. Bueno, 2 cosas. Uno, por mi parte, quería rescatar de tu presentación algo que me gustó mucho, que es que vos directamente fuiste como a la cita como más histórica, hiciste como el trasfondo de todo el diseño, que es algo que no solemos hacer los diseñadores, de admitir de dónde sacamos las cosas e intentar hacer un proceso consciente de qué tomo de cada lugar. Pero mi pregunta puntual era si esa metodología de buscar el referente directo, de ir a la escena, al lugar, de embeberte de la cultura visual, de registrar, de sacar todas esas fotos para después traducirlo en algo más propio, si lo aplicas en todos tus proyectos o si crees que es algo de una etapa en la que estás en tu carrera que haces esa búsqueda. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es un poco mi metodología de mi cerebro, ¿no? Como... Y también un poco la de todos, ¿no? Como que yo creo que hay como un poco una idea del artista o del diseñador solo en su casa, esperando a que Dios lo ilumine y le baje la información, medio como esa idea medio del Renacimiento de que Rafael era un enviado de Dios, ¿no? Y medio que si sos una persona con teléfono y con Pinterest, es muy difícil, tipo, es más el algoritmo que Dios, ¿no? Y estamos como tan bombardeados de imágenes todo el tiempo que creer que lo que hacemos es algo puro me parece difícil como lograr algo puro. Siempre uno está mirando a los que ya hicieron y para mí eso es algo re valioso, para mí es algo muy bueno eso, como mirar el referente, como no tratar de inventar algo, sino como mirar lo que ya existe y mirarlo con cariño, ¿no? Y tratar de usar eso como una herramienta más que sentir que tengo que hacer algo nuevo, ¿no? Como para ser valioso. Para mí, en el diseño gráfico, por lo menos, estamos muy cerca de la referencia y del trabajo. Todo lo que hacemos es porque alguien ya hizo algo un poquito distinto antes, ¿no? Es como una gran bola. Entonces, para mí eso es algo muy lindo y está bueno tomárselo en serio, ¿no? También como, no solo scrollear Pinterest, sino, bueno, ir a archivo, buscar. Hay un montón de archivos públicos buenísimos y está re bueno estudiarlo y mirarlo y tratar de copiarlo y entenderlo. Así que aguante la gente que ya hizo cosas antes también. Así que bueno, muchas gracias, muchachos. ¿Hacemos una foto desde el escenario, Pilu? Dale. Con todo el público. Bueno, nos vamos a parar todos para una gran foto. Una gran foto de cierre de este gran encuentro que hemos disfrutado. Muchas gracias a todos los que participaron. Un agradecimiento a todos los que vinieron, los que se hicieron presentes, los que estuvieron para compartir, a todos
los que vinieron de cada uno de los lugares. Así que nada, hacemos la gran foto y damos el cierre con un gran aplauso al evento y a Pilar.